Muy bien, hoy día es octubre 2, 2021, 6 de la tarde, 58 minutos desde el sur de California. Vamos a empezar con una oración antes de seguir nuestro estudio. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesucristo, que tu gracia y tu amor, Señor, esté con nosotros. Ayúdanos a entender, danos sabiduría, danos entendimiento, abre nuestra mente y corazón para poder entender, Señor, lo que tu palabra dice. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 12. Tenga con usted su libreta de apuntes, tenga con usted su marcador, tenga con usted su lapicero para que usted pueda aprender. Apocalipsis 12. Introducción. Repetición es aprendizaje. Muy bien. ¿Quién escribió? Lo escribió Juan. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque dice el primer capítulo. Vamos al primer capítulo de Apocalipsis. ¿Qué más dice el primer capítulo? Número 1, revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, las cosas. O sea, hay un propósito por esa carta. Ahí nos dice en el primer versículo cuál es la razón de Apocalipsis de cosas que van a suceder pronto. No que van a suceder en 100 años, no que van a suceder en 1000 años, sino pronto. Ahí lo dice. No estoy engañando. Sinceramente, no estoy engañando. Léalo. Español de España. Pronto, va a suceder pronto. O sea, en su tiempo. Ahí está. ¿A quién le dio a conocer? Lo envió a conocer por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí lo dice, lo escribió a Juan. Juan dice, dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que vio. ¿Qué es lo que vio? Las cosas que van a suceder pronto. Fíjese. O sea, todo el libro de Apocalipsis son lo que va a suceder pronto. Ahí lo dice. O sea, si alguien le dice a usted, hermano, solamente quiero que me diga en una palabra, ¿de qué habla Apocalipsis? Usted que ya sabe, lo dice en menos de un segundo, de las cosas que van a suceder pronto. Nada más, ahí lo dice. Léalo, subráyelo y puede hacerlo. Ya está la respuesta ahí. ¿Qué más dice? Dice, bienaventurado el que lee, que oyen las palabras de la profecía, guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Otra vez Juan dice, porque el tiempo está cerca. Ahora, alguien puede decir, bueno, hermano, pero el tiempo está cerca, entonces ya estamos junto al tiempo. Pero recuerde cuándo fue escrito. No fue escrito en el mes de septiembre para decir, bueno, ya el tiempo está cerca. Fue escrito hace más de 2000 años. Entonces, hace más de 2000 años, Juan dijo, porque el tiempo está cerca. Oh, hace más de 2000 años, sí. Y entonces se cumplió. Esa es una buena pregunta, porque ya que dice las cosas que van a suceder pronto, entonces es porque ya se cumplió. Ahora, esto suena muy raro para la mente, digamos, evangélica, porque ellos esperan una catástrofe a nivel mundial, como lo que vi hace un momento. Una catástrofe donde el mar sale, ¿no? Rompe todos los edificios, los rascacielos, la tierra tiembla, la luna se convierte en sangre, las estrellas va cayendo, la gente va corriendo en las calles, imagínense en DF, México DF, que es una ciudad grande, la gente corriendo, caen los meteoros y la gente gritando, gritando, o sea, eso es lo que el evangélico espera ver. ¿No? Eso es lo que espera ver. Todo oscuro, ya no hay ni internet ni nada, la gente gritando, un terremoto a la tierra, el mar se sale y siguen cayendo de arriba. O sea, eso es lo que ve la gente. Cuando habla de Apocalipsis, eso es lo que se imagina el evangélico. Y el pentecostal quiere eso. Quiere que haya guerras, quiere que haya terremotos, quiere que haya maremotos, las epidemias, la gente cayéndose muerto en la calle, dice, esto es el fin del mundo. Pero la Biblia no presenta eso. La Biblia presenta algo totalmente diferente. Entonces, ¿a quién escribe? ¿Escribe a México? Bueno, vamos a ver si escribe a los mexicanos. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Oh, obviamente no es a los mexicanos. Tampoco a los sudamericanos. Dice en el Asia. Ahora, el Asia es grande. ¿A quiénes en el Asia? Ahí dice, gracia y paz, aquel que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono,
y de parte de Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que no, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, hizo de nosotros un reino. Alguien tiene el micrófono prendido, por favor, lo apague. Dice, al que hizo de nosotros un reino. Mire el verbo, hizo, hizo. O sea, tiempo pasado. El verbo es importante. O sea, si alguien le dice a usted, ya estamos en el reino, de acuerdo al versículo 6, ¿cuál es la respuesta? ¿Estamos en el reino o no? Ahí dice. Ahí dice. Ya nos hizo reinos. Ya nos hizo un reino. O sea, claro, estamos en el reino de Jesús. Si Jesús lo dice, yo no le creo al pastor ni al obispo. Yo le creo a lo que dice la Biblia. Dice allí que nos hizo un reino. O sea, Jesús ya reina. Eso se tiene que entender. Jesús ya reina. El reino de Dios. Ahí lo dice. No es que, hermano, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Yo estoy esperando el reino de Dios aquí sentado. No, no, no. Usted puede estar sentado. Pero el reino de Dios ya está aquí. Ahí lo dice. ¿Qué más? Dice Juan. ¿En qué situación está escribiendo Juan? Yo, Juan, hermano de ustedes, compañero en la tribulación. Oh, compañero de tribulación. Eso me hace pensar algo que Jesús dijo antes, la gran tribulación. Exacto. Juan escribe esto durante la gran tribulación. Pero yo pensaba que la gran tribulación era cuando hay terremotos, maremotos, caía el cielo, las estrellas, la gente corría en las calles, gritando en la oscuridad, no sabía dónde ir, se chocaban y todo eso. No, no existe eso. No existe que salían gritando, llorando, no, porque esto está hablando de la gran tribulación del tiempo, recuerde, de las cosas que van a suceder pronto, de la perspectiva de Juan, pronto, no que van a suceder en 2000 años, en el 2021, no, pronto del tiempo de Juan. Y dice, ahí, escribe un libro, 11, a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles son las 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, la Odisea. Entonces, cuando alguien le pregunta a usted, bueno, ahora sí, ya me cansé, dime a quién escribe Juan. Bueno, no hay problema. Versículo 11, ahí lo dice. 7 iglesias en el Asia. Y nos da las ciudades. Tiene que usted saber eso, ahí está. No lo escribió a los bolivianos, ni a los chilenos, ni a los peruanos, ni a nadie. Lo escribió a 7 iglesias de Asia. Ahí están los nombres. Ahora, hoy en día esas ciudades existen, pero están con musulmanes, o sea, no hay iglesia cristiana. No hay iglesia cristiana, porque ya los musulmanes tomaron posesión y bueno, ya no hay iglesia cristiana. Y dice más abajo, y bueno, ya sabemos entonces quién escribe, a quién le escribe y todo lo demás. Ahora, teniendo en cuenta eso, que escribe para su tiempo, la pregunta es, ¿cuál es el contexto social? Roma, ¿se acuerda? Roma. ¿Y cómo lo llama Pablo a Roma? La bestia. ¿Por qué Juan le llama a Roma la bestia? Porque es el imperio romano. Bestia implicaba dos cosas. Uno, poder soberano, militar. Y Roma fue un imperio grandísimo. Pero también bestia significaba sus emperadores. El emperador de, de ese tiempo fue Nerón, a quien le llamaban la bestia porque era una persona mala, era sanguinario, era una persona que realmente todos lo odiaban, inclusive los romanos lo odiaban, y era una persona totalmente fuera de su mente. Literalmente sufría de muchos problemas esquizofrénicos ese hombre y se mató. Cuando ya sabía que le iban a matar, él se mató. Entonces, ese es el contexto. Antes de la destrucción de Jerusalén. Interesante. Capítulo 12, que es el tema de hoy. Dice, una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol,
con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Ahora, interesante eso. Porque la pregunta es, ¿quién es esa mujer? El catolicismo romano piensa que es la Virgen María. El catolicismo romano piensa que es la Virgen María. Si usted habla con un católico romano, ¿no? Le van a decir, bueno, es la Virgen María, la mujer. Pero en realidad no es la Virgen María. La mujer que aparece allí, recuerde que Apocalipsis está lleno de metáforas, simbolismos. Cuando dice una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, se está refiriendo a Israel. ¿Por qué Israel? Vamos a seguir hablando. Dice, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, estaba encinta, gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Si se dan cuenta, Jesús ¿de dónde vino? Jesús nació dentro de la tribu de Judá. Judá pertenece a Israel. Y la Biblia también nos enseña que Israel es una mujer, es la esposa de Dios. Muy bien, Jesús viene, Pablo dice, descendiente, nació según Gálatas, nació de una mujer y nació bajo la ley. Eso dice. Entonces, recuerde que Juan está hablando en un lenguaje altamente simbólico, mucha metáfora, y muchos no entendían eso. La Iglesia Católica Romana dice que se refiere a la Virgen María porque eso sostiene su teoría de su doctrina mariana. O sea, ¿cuál doctrina mariana? De que justifica de que la Virgen María es corredentora con Jesucristo de la salvación de uno. Entonces, de esta forma dice, mira, aquí está hablando de la Virgen María, es corredentora, por lo tanto, eso justifica que nosotros podamos orar a la Virgen María, ¿no? Por ejemplo, en México es la Virgen de Guadalupe, ¿no? La guadalupana, y cuando alguien habla, eso no enseña la Biblia, dice, sí enseña la Biblia, y te sacan Apocalipsis 12. Esa mujer es la Virgen María, le dicen ellos. Pero no, no es la Virgen María. ¿Okay? No está hablando, sí, dice mujer, pero recuerde, es metáfora, metáfora. Entonces está hablando de Israel porque de ahí viene Jesús, de ahí nace Jesús, en realidad. Entonces apareció otra señal en el cielo. Si se dan cuenta, son señales. Cuando Juan habla de señales es porque está hablando algo metafórico. Son señales. Ahora, una señal, por ejemplo, el arco iris. ¿Se acuerdan cuando Dios hizo el pacto con Noé? Él puso el arco iris. Ese arco iris es señal de que Dios ya nunca más va a destruir la tierra con diluvio. ¿Se dan cuenta? Siempre en las escrituras, las señales implican una realidad. Ahora, Juan está utilizando lenguaje altamente profético apocalíptico. Por eso que cuando uno estudia Apocalipsis, uno dice, ¿y qué significa eso? Hay gente hasta que se enoja, pero ¿por qué Juan no lo hizo más fácil? ¿Por qué en vez de decir que dragón, que aparece una bestia, que la mujer, ¿por qué no lo hace tan fácil? ¿Por qué lo hizo tan difícil para nosotros? Bueno, hay una razón. Es un lenguaje apocalíptico. Es un lenguaje apocalíptico, realmente. Y dice, por los dolores de parto y el sufrimiento de dar a luz. 3, apareció una señal en el cielo. Un gran dragón, aquí está bueno, rojo, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, sobre sus cabezas había 7 diademas. Ahora, ya hemos visto en otro capítulo que este dragón es justamente el dragón que una mujer se sienta sobre el dragón. Ahora, no confundan esa mujer con esta mujer. O sea, hay dos mujeres. Esta mujer no es la mujer madre de las rameras, que se sienta sobre la bestia. Es diferente. Muchos piensan de que, bueno, una mujer, o sea, es la misma mujer donde dice madre de las rameras que se sienta. No, no, no es la misma. Porque ya hemos visto que la mujer madre de las rameras es Jerusalén apóstata.
O sea, los fariseos, doctores de la ley, el Sanedrín, toda la gente que realmente estuvo en contra de Jesús. Ellos se pusieron de acuerdo con las autoridades romanas, que es la bestia, justamente para eliminar a Jesús. Pero esta mujer del capítulo 12 no es la gran ramera, es otra mujer, que es lo opuesto, que es la que da a luz, justamente dice, estaba encinta. O sea, significa que va a dar a luz. Obviamente que hay un personaje central y es Jesucristo. Entonces ya estamos viendo aquí que el pasaje nos está hablando de Jesucristo y que la mujer de donde él nace es justamente la nación de Israel, porque él nació allí. Ahora, este Israel no es el Israel apóstata. O sea, tal vez es un poco complicado, muchos dicen que es María de todas maneras. Creo yo que es el Israel elegido de donde sale, de la tribu de Judá. No es el Israel apóstata que es madre de las rameras. Recuerde, en el libro de los Hechos vamos a encontrar, cuando Pablo viaja, vamos a encontrar los judíos que están en contra de Pablo, ¿se acuerdan? ¿No? Y los judíos se pusieron de acuerdo para sacar. Pero también están los judíos que aceptan el evangelio. O sea, vamos a ver en el libro de los Hechos los dos judíos, los que creen en el evangelio, pero también los que se oponen al evangelio. Estos que se oponen al evangelio pertenecen a la gran ramera, porque son infieles a las promesas de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo tiene sentido desde ese punto de vista. Por eso, Juan cuando habla, cuando escribe, si uno no entiende el contexto que está pasando, uno se queda, pero mejor ya no hay que leer Apocalipsis porque no entiendo nada. No entiendo, y es la verdad. Sigamos. ¿Quién es este dragón? Bueno, no es un ángel bueno, es el que justamente está detrás de la bestia, y es Satanás. Satanás, dice aquí, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, la arrojó sobre la tierra. Está hablando de las fuerzas demoníacas de Satanás en contra, número uno, del hijo de la mujer encinta. Sabemos que es Jesús. Y lo vamos a ver más adelante, de la eclesía, de los seguidores del hijo de la mujer encinta. A eso se refiere. Y dice, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Ahora, esta parte es muy, pero muy interesante, ¿no? Porque esto lo vamos a ver en un momento en los evangelios. Porque cuando dice, y Satanás, vamos a ver, ¿dónde está esto? Versículo 4, ahí mismo. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. ¿Dónde lo vemos eso? Eso lo vemos en Mateo 2:16. Mira lo que dice Mateo 2:16. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que habían dicho los sabios. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, diciendo, se oyó una voz en Ramá, llantos, grandes lamentos, era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Entonces, este versículo cuando dice, y estaba delante de la mujer, el dragón, sí, era Satanás personificando a las autoridades romanas que era la bestia. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? La bestia. ¿Y qué más? Se paró delante de la mujer, en este caso, justamente de la nación de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué la nación de Israel? Porque estaba para dar a luz y devorar a su hijo cuando diera luz. Herodes se está refiriendo aquí a Juan a la matanza de los niños durante el reinado de Herodes. Según los historiadores, fue terrible.
Los soldados romanos, como ya había dicho, esos eran hombres que no tenían sentimiento absolutamente de nada, ni no tenían de que, pobrecito, pero qué lindo, ¿cómo lo voy a matar? No, nada de esas cosas. Ellos solamente fueron con la espada en la mano, menos de 2 años, y una matanza, una masacre terrible. Ya se imaginarán las madres, ya se imaginarán las madres. Y no solamente eso era, sino que también mataron a madres que se opusieron. Es terrible. Oiga, imagínese nomás. Cierre sus ojos, imagínese. Entran a su casa, usted tiene ahí 3 niños, menos de 2 años. ¿Usted cree que va a decir, oh, sí, mátenlos? No, la mamá por instinto materno, proteger a su hijo. Bueno, el romano no le importaba eso. Mata a la madre que está ahí y mata a los hijos también. No, era terrible. Muchos historiadores ponen más de 1 millón de niños murieron. ¿Por qué le hizo Herodes? Para matar a Jesús. Y eso es lo que está refiriéndose aquí. Dio a luz un hijo varón, porque nació, no lo mató, que ha de regir todas las naciones con vara de hierro. ¿Quién es este que va a dirigir, que va a regir las naciones con vara de hierro? Bueno, sabemos que es Jesús, con vara de hierro. Entonces, ya está aquí Juan diciendo que Jesús, que nació para ser rey. ¿Quién le dijo eso? ¿Le dijo Jesús a quién? ¿Se acuerda cuando estuvo delante de Poncio Pilatos? Mateo 27, ¿qué es lo que dice? Aquí dice, ¿no? Jesús ante Pilato. Pilato interroga a Jesús. Jesús estaba delante en pie del gobernador y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Mira, Jesús le dice, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes tú las cosas que testifica delante de ti? O sea, Pilato estaba, yo creo, frustrado porque él esperaba que Jesús diga, ¿sabes qué, Pilato? Me voy a defender. Exacto, defiéndete, porque si están hablando mentiras, oye, defiéndete, por favor. Pero no, Jesús calladito, como oveja fue llevado al matadero, ¿no? Así dice Isaías. Entonces Pilato le dice, oye, ¿acaso no escucha lo que te están diciendo? Responde, actúa. Pero Jesús no le respondió nada, ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pero ya lo dijo, para este nacido. Increíble. Entonces a eso se está refiriendo Juan. Entonces, ¿qué más dice? Su hijo fue arrebatado de Dios hasta su trono. Oh, eso está más claro. ¿Dónde se ve eso? Bueno, eso se ve en el libro de, ya saben, Hechos capítulo 1. Vamos a Hechos capítulo 1 y vamos a ver ahí cuando Jesús está en la ascensión. Dice Jesús versículo 8, Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y ustedes van a ser testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la última de la tierra. Y mire el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, ellos estaban mirando y fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Fue recibido una nube que lo ocultó. ¿Y qué dice aquí? Y dice aquí que su hijo fue arrebatado hasta Dios, hasta su trono. ¿Cómo sabemos que está hasta su trono? Bueno, porque lo dice el mismo Pedro en Hechos capítulo 2, cuando hace su primer sermón, que dice Hechos 2, 33. Dice así, que vamos a ver, ah, así que exaltado por la diestra de Dios, exaltado, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado lo que ustedes ven. Porque David no subió a los cielos, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahí está, el trono, versículo 5.
hasta que ponga a tus enemigos hasta estrado de tus pies. Significa que en ese momento, cuando Jesús ascendió, Jesús está reinando. Ahí lo dice, hasta que ponga a tus enemigos. O sea, seguramente Jesús le dijo, papá, sí, hijo mío, dime qué pasa. ¿Estoy a tu diestra? Sí, hijo mío. ¿Hasta cuándo, Padre? Bueno, vas a estar aquí reinando conmigo hasta que todos tus enemigos se sometan a tus pies. Oh, qué bueno, qué bien. O sea, ya estás reinando. O sea, este es mi reino, este es tu reino milenial. Y después que todos se sometan a tus pies, tú me entregas el reino a mí. Y allí vamos a vivir para siempre en el reino de Dios. Qué bueno. Ahora sí se puede decir un aplauso pentecostal. Muy bueno. Porque eso es lo que enseña la Biblia realmente. Eso es lo que enseña la Biblia. Sí, ahora estoy pentecostal presbiteriano, pero bueno, en fin, porque eso es lo que está enseñando las escrituras. Eso es. Ese es el verdadero milenio. Ese es el verdadero escatología cristiana. Sin adiciones y tampoco recortar nada. Porque eso es lo que está diciendo ahí. ¿Qué dice capítulo 12 no, Filipenses, de Apocalipsis? Y la mujer, ¿para qué mujer está hablando? No es la gran ramera. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1260 días, por 3 años y medio. Oiga, pero ¿qué mujer es esta? O sea, no es, ok, número uno, no es una mujer literal, no es que hay una mujer corriendo, va a estar ahí por 3 años y medio. No, no, no es eso. Recuerden, metáfora. ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, la respuesta está en Lucas capítulo 20. Si usted habla en Lucas capítulo 20, versículo 21, va a ver esto. Y mire, Lucas capítulo 20, 21. Dice, y le preguntaron, perdón, es al revés, capítulo 21, 20. Ok, dice así, pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, mire, sepan entonces que su desolación está cerca. Mira lo que dice 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Apocalipsis 12, versículo 6? Justamente a lo que Jesús les dijo. Cuando vean, o sea, el ejército romano, que eran más de 70,000, muchos lo ponen a 100,000. Oiga, 100,000 ejércitos con su escudo, y cuando caminaban la tierra temblaba. Ustedes huyan a los montes, que es lo que dice aquí, y la mujer huyó al desierto. Porque es desierto, el monte donde ellos iban a esconder estaba la parte norte-este de Siria. Entonces en esa parte hay cuevas y es desierto. La temperatura sube a unos 44 grados centígrados. ¿Ok? Es demasiado ahí. Y dentro de las cuevas era mucho peor. Pero ahí era donde Jesús dijo, huyan a los montes, o sea, al desierto. Entonces se da cuenta que eso se refiere a eso. Y dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel, los ángeles combatieron contra el dragón, ya sabes, el dragón es Satanás. El dragón, sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahí nos está diciendo quién es el dragón, el cual engaña al mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Versículo 10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque el acusador de nuestro Señor, hermanos, el que ha acusado a nuestro Dios, delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos los vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, o sea, el Evangelio. Y no amaron sus vidas, los cristianos que murieron durante la gran persecución sobre Nerón, llegando hasta sufrir la muerte. Esa es la persecución que sufrió bajo Nerón, que empezó en el año, a ver, ¿cuándo empezó la gran persecución? Nerón se volvió loco más o menos en el año 67, ya estaba loco, o sea, trastornado. Primero quema Roma, más de la mitad de Roma se quema. No, se quema, literalmente lo quemó.
Echa culpa a los cristianos, dice, yo no fui, fueron los cristianos. Y como los cristianos tenían mala fama, bueno, la gente, ya sea porque no lo creían o no, pero dijeron, bueno, pues alguien tiene que pagar esto, los cristianos. Y comenzó una persecución de cristianos. Miles de cristianos crucificados en la Vía Apia. La Vía Apia más o menos tenía en kilometraje era, a ver, 100, wow, era más de 500 kilómetros, casi 1000, la Vía Apia. Ponían cruces con todos los cristianos quemados vivos para iluminar toda la Vía Apia. ¿Se imagina unos 500 kilómetros? Ahora, alguien me dice, no, eso nunca hicieron, que estoy exagerando. Bueno, el que dice eso no conoce historia, no conoce el Imperio Romano. 200 años antes que suceda eso, hubo una gran rebelión de esclavos, ¿no? De gladiadores por el gran Espartaco. Ustedes lo pueden hacer Google, no estoy engañando. Espartaco, ponen ahí Google, rebelión. Pelearon con todos los romanos. Pero ya al final, el emperador dijo, me cansé. Juntó un ejército de más de 100.000 romanos. Y dijeron, encuéntrenlos, porque ellos eran bastantes, eran como 20.000, 30.000. Y eran gladiadores, o sea, ellos sabían pelear, ¿ok? Los gladiadores, bajo Espartaco, sabían pelear, o sea, los romanos les tenían miedo. Pero el emperador dijo, hagamos el triple o cuatriple de ejército. Y cuando encuentren, sin misericordia, por favor, los matan, los matan. ¿Y qué cosa hacía el ejército romano? Si no solamente era matar. Los agarran, sí los matan, pero a los que no lo mataron, ¿qué cosas creen que le hacían? No les daban un banquete a todos, no, los crucificaron. Estamos hablando de miles, los crucificaron. En un solo día, no una semana, no que ya trabajé 8 horas, no, 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 ahí no había nada de 8 horas. En un solo día crucificaron a todos los gladiadores. ¿Se imaginan miles de cruces? Por eso que cuando agarran a los cristianos en el tiempo de Nerón, hicieron lo mismo. Los romanos eran campeones en crucificar personas. Era su don, diríamos así, su don. Si alguien quería usted crucificar, dígale un romano, el romano lo crucificaba, como quien dice así, al tiro, rapidito lo hacía, porque eran expertos, para eso vivían, para crucificar a la gente. Y crucificaron a los cristianos. Ahora, a diferencia de los espartacanos, a los cristianos los quemaron vivos. A los de Espartaco no los quemaron vivos. Hicieron otra clase de tortura terrible. Pero a los cristianos los quemaron vivos. Vivos. O sea, no es que lo mataron y lo quemaron, no. Y todo el grito de los cristianos durante la Vía Apia y el circo romano, Nerón feliz de la vida escuchando la gente y los gritos de la gente quemándose viva. ¿Cómo llamaría usted a esa persona? Si una persona totalmente ya con los cables cruzados, pero bien cruzados, porque así fue. Y bueno, eso significa eso. Entonces, cuando dice ha venido la salvación, ¿de qué está hablando? Bueno, eso está hablando de lo que Pablo justamente dice en el libro de Colosenses, ¿no? En el libro de Colosenses dice en capítulo 1, versículo 18, Él es Cristo, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la preeminencia, la primacía, porque agradó el Padre que en Él habitara toda la plenitud y por lo medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. Mire, habiendo hecho la paz por medio de su sangre en la cruz,
por medio de él, repito, dice Pablo, ya sea de la que estén en la tierra, los cielos. Y aunque ustedes estén, y aunque ustedes antes estaban alejados, eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos sin mancha y irreprensibles delante de él. Esto él hará si en verdad permanecen en la fe, cimentados y constantes sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído y que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos, generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que el Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. Amén. A eso se refiere cuando dice en el versículo 10, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. ¿Dónde más dice Pablo acerca de esto? Bueno, un pasaje bien conocido que Pablo utiliza, que está justamente en el libro de Filipenses, capítulo 2, dice así, ¿no? Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre, le confirió el nombre que es un nombre sobre todo nombre sobre la tierra, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Qué hermoso. Ahí está. A eso se está refiriendo Juan en Apocalipsis 12, 10. 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Cuál mujer? No es la gran ramera. ¿Se acuerda quién es el dragón? Satanás. ¿Cómo opera? Con la bestia. ¿Quién fue la bestia? Nerón. ¿A quién persigue? A la iglesia. ¿Cuál mujer? La iglesia. Los judíos cristianos. Empieza la persecución. ¿Cómo se ve eso? Lea el libro de los Hechos. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hasta el 28. Persecución. Persecución, de eso está hablando. Recuerde, Lucas escribió en el año 66, la persecución con Nerón empieza en el año 67. La locura de Nerón, 67, quema Roma, crucifica a los cristianos, se suicida en el año 68 y se va. Y viene después la otra bestia, Vespasiano. Pero aquí está hablando de la persecución que empieza con Nerón, la bestia del Apocalipsis. 666. Y dice, y le dieron a la mujer las dos alas de águila, ¿no? De ahí, por eso hay, hay muchos que se llaman, yo soy alas de águila. No saben por qué se refiere eso, a las de águila, pero en otras palabras, lo que está refiriendo es Lucas 21:20. Las gran alas de águila es para que volara de la presencia de la serpiente. Satanás al desierto, otra vez vuelve a repetir, cuando dice al desierto es porque ya la destrucción de Jerusalén estaba al lado. O sea, está hablando de la destrucción de Jerusalén. Entonces, claro, no es literal, porque, oiga, no me va a decir a mí usted que Dios le dio a los cristianos judíos alas de águila y comenzaban a volar así como palomitas. No, 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 no es eso, sino es una forma metafórica para hacer ver de que se escondieron. Lucas 21:20, Lucas 21:20, Lucas 21:20, de eso está hablando. Que fue sostenida por un tiempo, tiempo y medio de tiempo, o sea, 3 años y medio. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua para que ella fuera arrastrada por la corriente, pero la tierra, o sea, el desierto, ayudó a la mujer, los cristianos, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado. O sea, la persecución no alcanzó a los cristianos. Sí hubieron muertos, pero no destruyó la iglesia. Fue tremendo, fueron 3 años y medio. Vea, haga historia de Nerón hasta su muerte, los 3 años y medio antes de su muerte. No, el tipo se cruzó las cables. El tipo estaba ya totalmente fuera de sí, totalmente endemoniado.
Es más, muchos creen que no murió porque nunca se encontró su cuerpo. Sí, nunca se encontró su cuerpo. ¿Sabía usted? Hagan Google, eso les dejo a ustedes para tarea si están interesados. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió su boca y dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es? Los cristianos. ¿Y qué más dice? Con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, su santo, bendito y eterno evangelio del reino de Dios. Amén. Aplauso, aplauso, aplauso al Señor. No, pero en fin, eso es. Capítulo 12 de Apocalipsis enseña justamente la persecución de la iglesia, los 3 últimos años y medio de Nerón, antes de la destrucción de Jerusalén. Es muy importante que eso se tenga en cuenta, hermanos. Muy bien, con eso termino. ¿Alguna pregunta o comentario? Adelante. Mucha información. Quiero que esto que se quede claro. Voy a preguntar. A ver, la primera pregunta que voy a hacer es el versículo 1. ¿Quién es la mujer vestida de sol? ¿Quién puede contestar eso? Es Israel Hermano, que han creído en Jesucristo. ¿Cómo? Es el pueblo de Israel que había creído en Jesucristo. Es el pueblo de Israel, claro, no es Israel apóstata, porque recuerde que Jesús nace de la tribu de Judá, y Judá es parte de la tribu de la nación de Israel. Entonces, la mujer no es la Virgen María, como dicen los católicos romanos, aunque algunos creen, creo personalmente que es el Israel de donde nace Jesús, no el Israel apóstata, porque después más adelante vamos a ver que el Israel apóstata es destruido. ¿Sí? ¿Alguien más habló por Yo ahí? entendí que Israel se dividió en dos partes, por decirlo así. Oh, ok. Eran los creyentes, que era esta mujer, y eran los no creyentes, que eran los apóstatas, que la Biblia los llama la gran ramera. Sí, sí, claro, Gracias, exactamente. pastor. Sí, eso es. Claro, porque recuerde que en el libro de los Hechos, cuando uno estudia, va a encontrar que muchos judíos en la sinagoga, ¿no? Por ejemplo, vimos en Iconio, en Listra, en Derbe, ¿no? En Antioquía, ¿no? Habían judíos que creyeron, hasta le decían, Pablo regresa. Pero el otro grupo de judíos, los incrédulos, ellos se opusieron. Ese grupo que se opone es lo que Juan llama, estos son la gran ramera, o sea, el Israel apóstata. Exactamente. Otra pregunta, ¿a qué se refiere en el versículo 4 cuando el dragón se para delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar? ¿A qué se refiere? Noches, Pastor César. Eh, Perdón, se refiere, digamos, a cuando Herodes quiso matar a los niños. Oh, sí, es hermano Alex. Ok, sí, exacto. Sí, sí. Sí, Herodes, si se dan cuenta, esa parte casi no se habla, pero es fundamental. Porque Herodes, ¿se acuerdan que primero dice a a los magos, ¿no? A los ellos le dicen, vayan, dígame dónde está para que yo vaya a adorarle. No, él no quería ir a adorarle. Él quería ir a matarle.
Porque decían, bueno, si hay otro rey, significa que este rey me va a sacar a mí, yo ya no voy a ser rey, no, no me conviene que haya otro rey, mejor lo mato. Entonces, como él fue burlado, ¿no? Un ángel le dijo a los reyes del oriente o magos que vayan por otro lugar, él dijo, oh, no, 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 no. Tengo que matarlo. Y por el tiempo que dijo, ¿cuánto tiempo pasó? Cerca de 2 años. Vayan a Jerusalén a todos los niños menores. Ahora, bien interesante, porque ¿cómo ellos van a saber que un niño tiene 2 años? Entonces no mataron a todos los niños de 2 años. Sí, los mataron, pero entre ellos hubo niños que ya no tenían 2 años. Porque es imposible que te digan, señora, ¿no? A ver, ¿qué edad tiene su niño? Lo vamos a matar. Si tiene 3 años, no. Los demás sí. Nadie va a ir a decir eso. Es imposible. Y menos que una mujer diga, sí, él tiene 1 año y medio, mátenlo. No, no va a decir eso. Tampoco. Ya sería totalmente fuera de lo común. Entonces, ¿cómo hacían? Ellos entraban a la casa y mataban todo niño pequeño. Oiga, los romanos eran brutos. Ellos no decían, este parece que tiene 2 años, 3 años. No. Mira, ahí hay niños, mátenlos. Mataron no solamente a los niños de 2 años o menores, mataron a la mayoría de los niños. Sí, a la mayoría. Así era. Era imposible que ellos vayan de casa a casa y preguntar qué edad tiene, cuándo nació, sacamos. No, no, ellos no hacían eso. O sea, de hecho, mataron a bastante cantidad de niños, inclusive 3, 4, 5 años. Así fue algo terrible eso. ¿Otra pregunta? Pastor, buenas noches. Sí, adelante. Em, Puede ser un comentario. Aquí Sí, en el capítulo 12 y su versículo 1, sí, digamos, usted mencionaba que los católicos dicen que esta mujer es María, sí, pero no puede ser porque en el versículo 17 dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y sí, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es sí, decir, los que guardan los mandamientos de Dios y sí, tienen el testimonio de Jesucristo. exacto. Entonces, no puede ser María. Claro, claro. Sí, 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 es cierto. El católico te responde así. Católico te responde así. Dice, bueno, sí, es cierto, pero si usted da cuenta del contexto, cuando Juan escribe el primer capítulo, perdón, el primer versículo, cuando dice, la mujer apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna en sus pies, esa mujer no es la mujer que está usted refiriéndose que el dragón le estaba llevando, es diferente. La segunda es la iglesia, la primera es la guadalupana, porque tiene que ser ella. Punto, se acabó, ya no le contestan más. Ya, ahí se acabó el debate para ellos. Tiene que ser María, aunque no sea María, tiene que ser María. Se acabó. Porque eso ayuda a su doctrina. Pero cuando uno hace un análisis, por eso se llama hermenéutica, un análisis ah, del texto, entonces obviamente no es María, porque Juan no tenía en cuenta eso. Recuerde que aquí la guerra es entre la nación de Israel, la nación apóstata de Israel, que es la gran ramera, a Roma, el gran dragón que está detrás del emperador romano, y también la iglesia. Juan estaba en tribulación. Entonces, prácticamente el capítulo 2 está hablando lo que Juan dijo en el capítulo 1, partícipe de la tribulación. Esto es la tribulación que está diciendo Juan. Correcto. Amén. Lo otro es que la mitad de un tiempo son 3 años y medio, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, sí, gracias. sí, claro, porque si se dan cuenta, por ejemplo, uh, Nerón, no, el famoso Nerón. eh, Ahora, otra cosa muy importante que iba a mencionar más adelante, la Biblia, Juan dice que la imagen de la bestia se le dio vida. ¿Ustedes sabían que Nerón hizo su imagen realmente así? Literalmente hizo su imagen, lo puso ahí afuera del Capitolio, grandísima. Ya no existe, ¿no? Para el siglo III creo aparece la invasión de los visigodos, rompieron, pero está la base donde estaba eh, el coloso
de Nerón, o sea, su estatua de Nerón, grandísimo. Él lo mandó a hacerlo. ¿Qué tiene que ver eso? Porque a esa estatua le rendían culto. Los romanos le ponían, eh, le adoraban a esa estatua. Si ustedes hacen Google, van a ver la estatua de Nerón. Y creo que Juan se refiere a eso porque cuando escribe Juan su carta, ya Nerón, ya la estatua de Nerón estaba en Roma. Interesante. Entonces, cuando dice lío y hablaba cosas blasfemas, claro, la estatua no tenía vida, pero a través de la estatua, Nerón se hizo famoso, adoraban a la bestia y a su estatua. Esa es la estatua de Nerón. Era gigantesca, era grandísima. Él prácticamente ah, llevó a la bancarrota casi a Roma solamente para hacer esa estatua. Él murió en el año 68, a la edad de 30 años, joven. Fue emperador del año 54-68, justo cuando Pablo empieza su segundo viaje misionero. Ya Nerón era emperador. Muere en el año 68, pero desde el año 60 y, a ver, 68, 7, 6, desde el año 65, ya él comenzó ya a salirse de onda. O sea, él ya comenzó a tener ya una actitud muy totalmente fuera de lugar en el imperio. Ya lo querían sacar los mismos romanos, el Senado romano no lo quería, querían poner a Vespasiano, porque él era militar, querían un hombre fuerte, militar, serio, que ayude a Roma, y no había otro sino Vespasiano. Pero Vespasiano, el general romano, también querían un militar que defienda los intereses romanos, entonces no podía, hasta después. Entonces cuando le dicen, te vamos a matar, le dicen a Nerón, según la leyenda cuenta que agarró, él tenía una navaja así, siempre lo llevaba, y él dijo, bueno, Roma pierde un gran artista y se mata. O sea, para que se den cuenta, pero qué trastornado la mente está. Él era emperador y se consideraba artista. Para que se den cuenta, o sea, él vivió siendo artista en su mente, no emperador. Por eso cuando muere dijo, Roma pierde un gran artista, en vez que diga gran emperador. Pero en fin, eran como 3 años y medio, que es justamente lo que Juan está diciendo. Y bien interesante, porque eso justamente va de acuerdo con todos los acontecimientos históricos antes de la destrucción de Jerusalén. Correcto. Muy bien. Bueno, hermanos, entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Ay, yo tengo una pregunta, Sí. pero es respecto de eso que dijeron, hablaron sobre la Virgen María. ¿De dónde sacan los católicos esa idea de, o esa enseñanza que tienen ellos de la Inmaculada Concepción? O sea, como de dónde viene esa interpretación que hacen para poder justificar como que María también sea una especie de redentora paralela a Cristo, algo así. Claro, eso proviene de concilios antiguos. Uno hay que estudiar los concilios de la iglesia a partir del siglo IV, en donde ya papas y ciertos sacerdotes cardenales comenzaron a desarrollar la teología mariana. ah, lu- Ahora, bien interesante, esto ya es historia, claro, y eso ya me llevaría una hora más para hablar de esto, tal vez otro punto, pero de ahí viene, de los concilios. Entonces, ya que la reforma con Lutero y Calvino y otros más enfatizaban las escrituras como la única autoridad, nada más, entonces los católicos dicen, bueno, a ver, Virgen María. Oh, mira, aquí habla capítulo 12 de Apocalipsis de una mujer. A ver, oh, entonces debe ser la Virgen María. Claro, a ver, la Biblia habla de la Virgen María. Ok, muy bien. La Biblia habla de la Virgen María. O sea, buscar textos para justificar su creencia es mala hermenéutica. ¿Me entiendes? Es como aquellos que dicen, bueno, yo quiero que la mujer nunca hable. Oh, Pablo escribió que la mujer no hable. Sí, ¿dónde? Aquí. Y que la mujer no hable. Ahí está. A partir de mañana la mujer no habla en la iglesia, porque ahí lo dice Pablo. Pero Pablo no se refería a eso, ¿no? Un hermano me puso esta semana así.
Pablo lo que estaba refiriendo es que por asuntos culturales se veía mal que en la reunión cristiana una mujer le pregunte, una mujer casada le pregunte a un hombre que no es su marido. ¿Me entiendes? O sea, la mujer está ahí casada, su marido está ahí y le pregunta a otro que no es su marido. En Corinto se estaba muy mal eso. Por dos razones. Uno, porque Corinto ya tenía fama de ser una iglesia un poco, se le salía la onda ahí a los corintios. Pero número dos, era un puerto. Venían de todas partes del mundo. Entonces, ¿cómo tú vas a hablar con un hombre que no lo conoces? Entonces, por cultura y respeto al hombre, Pablo dice un momento, tienes que respetar a tu marido. No hables con ningún otro hombre, pregúntale a tu marido en tu casa, lo cual es lógico. ¿No? Es lógico. Pero no se refiere a que, bueno, ya la mujer tiene que estar silencio, no hable absolutamente nada. No, 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 no dice eso. Simplemente por cultura, porque se veía mal que una mujer casada hable con el que está allá. Entonces la gente, oye, esta mujer está media rara aquí hablando con alguien que no es su marido. Asunto cultural. Y eso era la razón. Cuando dice, porque no quiero que la mujer en las reuniones pregunte, si quiere preguntar algo, espera a su casa, pregunte a su marido. Ahora, la objeción es que muchos dicen, pero sí, pero mi marido no sabe absolutamente nada, es ignorante, ¿qué le voy a preguntar? Bueno, es que Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo se está refiriendo a que, no, si eres casada, no hables con otro hombre que no es tu marido en la congregación. Porque el marido se va a poner, bueno, pues, ¿qué pasa, amigo? Yo estoy aquí, no me respeta, habla con el fulano de tal. Y la iglesia en Corinto, recuerden, venían de todas partes del mundo. Por eso Pablo dice el don de lenguas, porque venían, digamos, un griego, pero había un sirio. El sirio no va a entender nada de un griego. Entonces Pablo dice que se haga en orden. Oh, yo quiero hablar en griego, pero nadie me entiende. Intérprete, intérprete. Oh, ahí hay un intérprete. Ok. Y si no hay intérprete, cállese, no hable nada, porque nadie le va a entender. Ese es el don de lenguas que dice Pablo. No es como dicen los pentecostales que se ponen ahí. No, nada. Eso no es don de lenguas que dice los pentecostales. Se refiere a que en Corinto, puerto principal, venían de la India, venían del Asia, venían del África, venían de Europa. Y en la iglesia, obviamente, hablaban más de 20 idiomas. ¿Puedo hablar, pastor? ¿Qué idioma hablas? Inglés. ¿Intérprete? No, no hay, disculpa, no hablamos inglés aquí. Espérate hasta que haya un intérprete. A eso se refiere Pablo. ¿Correcto? ¿Entendido? Muy bien. Entonces aquí vamos a terminar y vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu gracia y tu amor nos ayude a entender tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, que la gracia y la paz sea con ustedes. Mañana es día del Señor. Y pues nos preparemos con corazón lleno de agradecimiento. Amén.